Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía donde nos gusta hablar de fotografía que nos inspira. Y para hablar de fotografía que nos inspira, lo que tenemos que hacer primeramente es no tener ningún problema nunca con nuestras fotografías. Es decir, que vamos a orientar este vídeo a las copias de seguridad, un seguro de vida para cualquier fotógrafo. Bueno, deciros que este vídeo está orientado a todo tipo de fotógrafos, desde fotógrafos que tienen poquitas fotos, que gestionan poquitas fotos al término del año, unas 1000, 5000 fotos, o a fotógrafos que gestionan más de 10.000 fotos, ya se puede considerar un volumen interesante, ¿no? Si somos fotógrafos profesionales, seguramente tengamos que gestionar un número muy grande de fotografías, un volumen bastante superior a estos números. Para eso tenéis que considerar sistemas un poquito más complejos, que son las RAID, estas agrupaciones de discos duros que a través del software lo que hacen es duplicar la información que vosotros cargáis en esos discos duros automáticamente y os permiten tener copias de seguridad de una manera más sencilla en grandes cantidades de teras que aglutinan no solo vuestras fotos, sino también vuestras copias de seguridad. Pero en este caso lo vamos a hacer más sencillo para, digamos, a todos los niveles, para generarnos un flujo de trabajo en cuanto a copias de seguridad que sea asequible, sencillo y al alcance de cualquier fotógrafo. Bueno, para empezar vamos a recordar el flujo de trabajo básico de cualquier fotógrafo que va a hacer, por ejemplo, una sesión de fotos en un día, que va a hacer una excursión, que va a hacer un viaje, que va a hacer una salida fotográfica. Nosotros, al acabar esa sesión, vamos a conectar nuestra cámara por cable a nuestro ordenador o, mejor, sacaremos la tarjeta SD de memoria, la conectaremos a nuestro ordenador para copiar esos archivos, esas fotos, ¿a dónde? Bueno, yo recomiendo siempre que sea un disco duro externo que yo personalmente llamo almacén. En ese disco duro externo voy volcando, como su propio nombre indica, almacenando todas esas fotografías. Lo hago a través de un gestor de fotos, en este caso Adobe Lightroom o también Capture One Pro. También hay otros sistemas, yo básicamente son los dos que manejo. Esto es interesante porque primero de todo nos va a crear una estructura de carpetas siempre en la misma, siempre igual. En mi caso yo siempre recomiendo que sea por año y por mes. Ya nos buscaremos un poquito la vida luego para etiquetar, para hacer subcarpetas, pero nuestra jerarquía madre, por decirlo así, tiene que ser esa, el año y el mes. Y luego ya etiquetaremos, como digo. Esto es mi consejo, luego tenéis que adaptarlo vosotros a vuestro tipo de fotografía. En el caso de que tengamos una sesión de varios días o que tengamos un viaje que componga diferentes días, pues bueno, lo que haremos será llevar diferentes tarjetas de memoria. Esas tarjetas de memoria no hace falta realmente que estemos buscando un portátil o lo que sea para volcar cada día pues las fotos, no hace falta tampoco, pero sí que es necesario llevar muchas tarjetas. Yo siempre recomiendo digamos que tarjetas de 32 gigas, no más, porque las tarjetas también se pueden romper o perder incluso, y digamos que perder 32 gigas es una lata, pero tampoco es ningún drama, mientras que si perdemos una tarjeta de 64 o 128, ya ahí empieza a ser un volumen de fotos considerable que hemos perdido, ¿no? Siempre numeradas, porque nos va a ayudar siempre muchísimo a la hora de luego volcar esas fotos y saber en qué tarjeta hay qué. Y por cierto, también os lo recomiendo para las baterías. En el caso de que sea un día o que sean varias tarjetas, porque han sido varios días o porque sea un trabajo muy largo, yo siempre os recomiendo, una vez que ya hayáis copiado esas fotografías a ese disco duro externo, ahora os contaré por qué no al interno, lo mejor es no borrar automáticamente o no formatear automáticamente esas tarjetas de memoria. Primero de todo, y aquí viene el tema del vídeo, porque esa será tu primera copia de seguridad, porque una copia de seguridad es los archivos que tú tienes por duplicado. Bueno, pues ya los has copiado en tu disco duro almacén, bien, pues también los tienes en tu tarjeta por si algo le pasa a ese disco duro almacén, por lo que sea. Ya lo formatearemos, ya las borraremos en el momento en que volvamos a hacer más fotos, pero de momento es nuestra primera copia de seguridad. Bueno, es interesante, como os decía, que lo hagamos en un disco duro externo que podemos llamar almacén. ¿Por qué? ¿Por qué no en el interno? Básicamente por dos razones. Primero de todo y por experiencia, los discos duros internos de los ordenadores, ya sea sobremesa o portátil, sobre todo portátil, son muy dados a que pasado un tiempo se puedan romper. Puede ser que no se rompan nunca, pero se pueden romper. Y luego además hay un problema, y es que
el disco duro interno del ordenador está ocupado por otras muchas cosas, con lo cual se puede llenar más fácilmente y eso digamos que nos complica un poquito el tema de la gestión de nuestras fotos, sobre todo por si hacemos muchas fotos se va a llenar rapidísimo. Y ahí entrará la copia de seguridad. Nos olvidamos ya de las tarjetas. Vamos a tener, y aquí os lo recomiendo, un segundo disco duro externo que puede ser de la misma capacidad del primero, llamado almacén. Este lo vamos a llamar, por ejemplo, almacén backup, de manera que sea una copia idéntica de lo que tengamos en ese disco, es decir, que tengamos duplicadas las fotos. Ahora podríamos borrar perfectamente ya las fotos de las tarjetas y Santas Pascuas. Esto lo podemos hacer de una manera manual, poniéndonos simplemente alarmas y cada semana, cada mes, cada 3 meses, cada día, hacer una copia de seguridad de las nuevas fotos, de manera que no tengamos problema. También lo podemos automatizar. Adobe Lightroom, por cierto, tengo un curso de organización y revelado en Adobe Lightroom, un curso online en roberttomasfoto.com. Ahí os explico un montón de cosas, cómo organizar toda vuestra fototeca, etcétera. Y además os explico que también Adobe Lightroom, a la hora de la importación de fotos, podéis seleccionar hacer ya un duplicado en otro disco duro externo, que puede ser ese almacén backup, de manera que te sea ya muy sencillo el duplicar tu información y ya la tienes hecha. También nos lo permite Capture One Pro, por cierto. De cualquier manera, si tenemos clara nuestra jerarquía de carpetas, nuestra estructura de carpetas, y además tenemos claro cuándo vamos a hacerlo, y si encontramos un sistema, un software, como os comentaba, que nos lo automatice, mucho mejor. ¿De acuerdo? De manera que incluso reduzcamos todavía más el factor de error humano, de manera que un día se nos ha olvidado hacer la copia de seguridad y justo en ese momento se nos ha roto. Bueno, hasta ahora es muy sencillo, como veis, y lo que estamos haciendo es simplemente la copia de seguridad del RAW, del archivo en bruto, porque el JPG al final es un archivo que es como, pues bueno, digamos que un archivo que tú vas a utilizar para algo. El JPG lo utilizas para algo, lo exportas del RAW para un fin, por ejemplo, para compartir en redes sociales, para mandar a la familia, para imprimir, para lo que sea, para un blog, para Facebook, lo que sea. Pero realmente al tener tu RAW, que además ya lo tienes revelado, ya lo tienes organizado, ya lo tienes editado, lo que sea, pues realmente de ese RAW ya vas a poder sacar las copias que tú quieras, los JPG que tú quieras, ajustarlos para diferentes propósitos. Entonces yo en mi caso os digo que no hago copia de seguridad del JPG. Realmente con tener los archivos en bruto, en RAW ya está, ya los tengo. Pero en cualquier caso sí que os recomiendo una cosa. Todos tenemos, cuando acabamos una sesión, cuando acabamos de revelar un trabajo, cuando acabamos de revelar un viaje, por ejemplo, una excursión, pues nuestras fotos favoritas que rápidamente queremos ver en el ordenador, queremos enseñar a nuestros amigos. Obviamente en ese caso exportamos un JPG. Bien, pues yo recomiendo exportar un JPG, digamos que de manera incluirlo en nuestro flujo de trabajo, un JPG pequeñito. Yo en mi caso lo hago de 8 megas, simplemente para subirlo a la nube. En mi caso iCloud Drive, ¿vale? Que puedo visualizarlo a través de mi aplicación Fotos de Apple, en cualquier de mis dispositivos, porque soy usuario de Apple, pero también lo podéis subir a Google Drive, lo podéis subir a Google Fotos en este caso, Amazon Drive, Amazon Fotos o también a Dropbox, un montón de servicios en la nube. De manera que esos pequeños JPG que ocupan poquito tamaño, pero tienen la resolución y la calidad suficiente como para verse bien en la pantalla de cualquier dispositivo, pues lo voy a tener siempre a mano en mi móvil, en lo que sea, para, por ejemplo, mis talleres de fotografía, en donde tengo que hacer explicaciones y tengo que enseñarlo. Bueno, por cierto, en roberttomasfoto.com vais a tener allí toda la información de los talleres que estoy realizando pues por Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza. Así que en roberttomasfoto.com vais a tener ahí toda la información. Entonces, lo bonito de esto es que esos pequeños JPG, que a mí no me ocupan más que 1 mega, pues lo que vamos a hacer es tenerlos siempre a mano. Y además va a ser muy interesante que si tú de repente dices, ostras, esta fotografía la quiero para imprimir, pues rápidamente es como un guión, como si fuera el guión de tu fototeca, todo ese archivo de JPGs. Y como el JPG lleva integrado la fecha, rápidamente te vas a tu archivo, localizas la fecha, localizas esa fotografía en RAW, la ajustas para ese nuevo propósito, exportas el JPG y ya lo tienes. Y encima, como digo, no estás ocupando mucho espacio, le estás dando mucha rapidez de carga cuando las miras. Bueno, creo que es muy buen sistema.
Por supuesto, si quieres guardar copia de seguridad de esos JPG también, os recomiendo que en ese almacén tengáis una carpetita para vuestros JPG, que también pueden estar organizados por año y mes, o incluso luego una subcarpeta, lo que vosotros consideréis, de manera que esos JPG también los puedas organizar. Como digo, yo siempre os recomiendo al menos tener también esos archivos en la nube, esos pequeños JPG, que luego sirvan para acceder de todos lados, ¿no? Desde todos sitios. También os voy a decir, desde Amazon Drive es interesante porque Amazon Drive, si sois Premium, pues te da la posibilidad de también subir los RAW. Si no lo han cambiado a día de hoy, a la fecha que se graba este vídeo, también te permite subir gratuitamente los RAW. Entonces es muy chulo porque te permite espacio ilimitado para un montón de teras que puedas tener ahí almacenados y oye, ya tienes otra copia de seguridad, además en la nube. Como digo, a mí en mi flujo de trabajo no me importa demasiado perder los JPG. ¿Por qué? Porque si tengo bien almacenados los archivos RAW, pues no voy a tener ningún tipo de problema porque siempre voy a tener allí las fotografías. Como también las tengo subidas a la nube, pues no tengo ningún tipo de problema. Si algo le pasa a ese almacén 1, tendré el almacén backup. En mi caso tengo varios almacén backup, pero vosotros simplemente, si lo queréis hacer sencillo, con tener una copia física en duplicado y luego una copia que podáis tener, por ejemplo, de esos JPG en la nube y otra en vuestro almacén backup, pues oye, ya tenéis suficiente como para que si se rompe una cosa podáis tirar de otra o incluso de la nube. Deciros por acabar que en el año 2020 pues hay muchos servicios de backup, muchos incluso hardware, pequeños discos chiquitines que puedes sacarte del bolsillo al finalizar una sesión, sacar la tarjeta, meterla y automáticamente ya te hace la copia, al menos en ese disco duro externo que lo tienes ya pues por duplicado, ¿no? Por un lado en la tarjeta y por otro lado en ese disco, hasta que tú ya llegas a casa y puedes pasar tranquilamente esas fotos a tu almacén, ¿no? Y luego a tu almacén backup. Son como discos backup un poquito portátiles que no sirven como backup completos, sino como una manera de que si estás viajando mucho, pues que te dé la posibilidad. Hay opciones, por ejemplo, en Amazon podéis buscar, hay opciones, además no son muy caras, pero que sepáis. Y luego también hay un montón de software de replicación, de copias de seguridad, etcétera, ¿no? Pero vaya, básicamente lo que sí que os quiero transmitir es que es una lata montar un sistema de copia de seguridad, pero os aseguro que os puede salvar, sobre todo a la hora de tener un pequeño problema técnico, porque los discos duros se rompen, porque pasan muchas cosas y realmente saber que tienes por ahí una copia de tus fotos, ¡buah!, te quedas como más tranquilo que sabes que las vas a poder recuperar. Nada más, amigos, espero que este vídeo os haya servido y nos seguimos viendo en mi perfil de Instagram, @robertomasf. Os animo a que me sigáis allí, así veréis mis fotos. Y luego también en robertomasfoto.com con toda mi información. Un cordial saludo, chao.